Investigación sociológica. Información inédita sobre lo ético y lo decente. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Ignacio. Nací y he vivido en Bogotá, Colombia. Mi tema es la sociología en modo empírico. Y hoy quisiera compartir con usted lo que encontré en relación con lo ético y lo decente. Antes de exponer lo que encontré, quisiera plantearle una pregunta. En su pensar, en su sentir y en su actuar, ¿ha considerado que hacer lo ético y lo decente es un buen negocio? Pues si la respuesta es sí, surge otra pregunta. ¿Su proyecto de vida fue construido o está siendo construido o va a ser construido fundamentado en los más nobles y elevados principios y valores éticos y humanos? Si la respuesta es sí, surge otra pregunta. ¿Qué tan profundo ha explorado y qué tan profundo es su conocimiento sobre lo ético? Pues le planteo estas preguntas porque en mi juventud, cuando me interesé en conocer y estudiar sobre la ética, me encontré con unas definiciones y enseñanzas talmente complejas, gaseosas y ambiguas, que me dejaron en el limbo, sin herramientas y sin material con el cual poder realizar un trabajo en lo ético. Por mucho tiempo, por muchos años, estuve averiguando, leyendo, estudiando, investigando sobre ética. Pero desafortunadamente no encontraba las respuestas a mis preguntas. Sin embargo, hace algo más de 20 años, tuve la inmensa fortuna de encontrar una información sobre ética muy diferente a la que se sigue en la familia, en el colegio, en la universidad. Gracias a esta información, por ejemplo, he podido ver que una educación que no se fundamenta sobre lo ético y lo decente no está en grado de promover y propiciar el cultivo más enriquecedor y benéfico, cuál es el cultivo de lo ético y lo decente. También he podido ver, y apoyándome en una famosa frase de Albert Einstein, puedo decir que una educación que no se fundamenta sobre lo ético y lo decente camina coja y ciega. He podido ver que cultivar lo ético y lo decente requiere de un potente anhelo, de una potente voluntad y de un gran trabajo consciente y voluntario en ese sentido. Es decir, he podido ver
que el cultivo de lo ético y lo decente es lo contrario al cultivo de lo corrupto y lo indecente. Pues estos nacen, crecen, se reproducen y se expanden como la mala hierba. La ética abarca muchos campos y dimensiones inherentes al ser humano, que van más allá de raza, credo y nacionalidad. Sin embargo, este trabajo investigativo lo he enfocado en sentido autocrítico, fundamentado a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué será que siendo la inmensa mayoría de colombianos personas buenas, personas de bien, Colombia, gracias a las cifras que produce en violencia y corrupción, ocupa tan deshonroso lugar en el escenario mundial? ¿Por qué será que si en los últimos 200 años quienes han ocupado los más altos cargos en lo político, religioso, militar, judicial, económico, científico, educativo, cultural, artístico, informativo, etcétera, etcétera, en su inmensa mayoría han sido personas honestas y respetables? Entonces, ¿por qué será que no ha florecido y dado sus frutos el cultivo de lo ético y lo decente? ¿Por qué será que tan solo unos pocos malos estamos en grado de imponer lo corrupto, lo violento, lo mafioso? ¿Y por qué será que tanto los buenos como nosotros, los malos, rechazamos, repudiamos y condenamos estas prácticas autodestructivas? Pues la definición de ética que encontré por un camino inexplorado me dice que la ética tiene que ver con el arte y la ciencia de explorar, descubrir, desarrollar y potenciar los valores superlativos que se encuentran presentes y latentes en todo ser humano, y que para realizar esta tarea se requiere, entre otras muchas prácticas, hacer lo éticamente correcto. Pues esta definición de ética pone en evidencia que el cultivo de lo ético y que éste florezca y dé sus frutos es una tarea realmente compleja. Y una de las primeras cosas a resolver es poder ver, poder entender, poder aceptar y poder hacer lo éticamente correcto. Pues para aproximarnos a eso que podemos definir como éticamente correcto, es necesario comenzar por lo básico, por lo elemental. Y para este propósito he seleccionado tan solo 3
de entre los muchos derechos y valores fundamentales e inalienables que nos asisten como seres humanos. Estos son: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la buena salud, desde la información que encontré, se define como éticamente correcto todo aquello que enriquezca y potencie estos valores. Bajo una premisa: que no es posible imponerle al individuo por ley o por decreto, y mucho menos por la fuerza, lo éticamente correcto. Es decir, que gracias a la ley del libre albedrío, el individuo tiene la libertad para hacer o no hacer lo éticamente correcto. Pues con base en lo anterior, surge una pregunta: ¿qué es lo éticamente correcto para el individuo en relación directa consigo mismo? Pues la verdad es que resulta menos complejo y más ilustrativo exponer primero aquellos elementos y comportamientos que no enriquecen y potencian la vida, la libertad y la buena salud. Para hacer este ejercicio, he querido tomar como ejemplo el comportamiento de un vecino y amigo, que prácticamente es como mi hermano, en quien he podido ver que en su pensar, en su sentir y en su actuar se manifiesta aquello que podemos definir con la palabra odio. La pregunta es: ¿el odio enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud? Parece obvio y evidente que no, y que por el contrario corrompe estos valores. Sin embargo, y gracias a la justificación, a mi amigo no le faltan los motivos para odiar. Además, el odio de mi amigo está rodeado y acompañado de innumerables familiares, parientes y amigos que se apoyan mutuamente. Y a manera de ejemplo mencionaré tan solo unos pocos: la ira, la envidia, la calumnia, la mentira, la intolerancia, el resentimiento, la violencia, la venganza, el rencor, la impiedad, la inmisericordia, el orgullo, la soberbia, la impaciencia, la
autosuficiencia, la prepotencia, la autosimpatía, la autoimportancia, el engreimiento, la pereza, la mediocridad, la ineficiencia, la mala voluntad, la irresponsabilidad, el robo, la codicia, la mezquindad, la tiranía, la avaricia, prácticas sexuales corruptas y criminales, y pues la lista es infinitamente más larga. Bueno, sin embargo, voy a agregar unas más. Idolatría, fanatismo, racismo, totalitarismo, xenofobia, nacionalismo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo. Y esto es tan solo la punta del iceberg. Lo que no se ve es infinitamente más grande. Nicolás Tesla dice: si el odio se pudiera transformar en electricidad, se podría alumbrar todo el mundo. Es decir, que si el odio se pudiera transformar en energía eléctrica, pues esta sobraría. A la luz de los hechos, se puede decir que la energía que se requiere para el desarrollo y crecimiento de la creación humana, esa energía en un porcentaje muy alto surge de estos personajes. Pues, dado que la condición de nosotros los seres humanos es la imperfección, y con base en la justificación, aceptamos como parte de nuestra naturaleza a estos personajes. Y desde esta perspectiva se nos ha enseñado que debemos aprender a manejarlos, controlarlos, dominarlos, pulirlos, educarlos, muy especialmente a base de buenos consejos. Y que cuando estos excedan el límite de lo tolerable, y ese límite está fijado por la moral del grupo social al cual se pertenezca, cuando se excede el límite, la solución es el castigo. Y es el castigo fundamentado en la venganza y en la indignación que genera el individuo que aloja y es feliz
dándole gusto a estos personajes. La pregunta es, si estos personajes están bien manejados, bien controlados, bien dominados, bien educados, en esa condición, sí enriquecen y potencian la vida, la libertad y la buena salud de mi amigo, y por extensión, sí potencian y enriquecen la vida, la libertad y la buena salud en el ámbito familiar, laboral y social. Pues de esto se ha ocupado la ética, la filosofía, la religión, la política, la sociología, la antropología, la teología, la psicología, la psiquiatría, los códigos y leyes y muchas otras ciencias del conocimiento humano. Entonces la pregunta es, ¿de quién o de qué institución es la culpa de que en mi amigo prevalezca aquello que es opuesto a lo ético y lo decente? Podemos decir que mientras mi amigo mantenga a estos personajes en el límite de lo tolerable, podemos decir de él que es una persona éticamente incorrecta, pero no corrupta. Y así pues surgen muchas preguntas y reflexiones, como por ejemplo, ¿por qué será que a pesar de los buenos consejos, a pesar del castigo y a pesar de las nefastas consecuencias que generan estos personajes, mi amigo prefiere cultivar aquello que produce inequidad, pobreza, conflicto, corrupción, enfermedad, dolor, infelicidad? ¿Por qué será que cuando se habla de cambio, de transformación, de profundas reformas, cuando se habla de acabar con lo corrupto, no se aborda y profundiza sobre la condición y comportamiento de mi amigo en particular, y por el contrario, cuando se trata de señalar culpables, se responsabiliza al Estado y sus instituciones? Se le da la culpa a los políticos y a los grupos políticos. Se le da la culpa a personas y grupos económicos, grupos sociales, grupos religiosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué será que nos encanta y nos atrae tan poderosamente la atención las exitosas obras literarias, artísticas, culturales, cinematográficas, televisivas, noticiosas, que ponen en escena a estos personajes?
La pregunta es, para cultivar lo éticamente correcto, ¿el camino es la lucha entre buenos y malos? En donde el argumento mayor es el insulto, el ataque personal y el echarle la culpa a los demás. La pregunta es, ¿será que en las sociedades y países que llamamos desarrollados, la inmensa mayoría de personas que los componen hacen lo éticamente correcto? Es decir, que la inmensa mayoría de las personas que conforman estas sociedades, en su pensar, en su sentir y en su actuar, se manifiesta eso que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud. La pregunta es, ¿será que para afrontar a estos personajes existe otro camino diferente a aprender a manejarlos, dominarlos, controlarlos, educarlos? ¿O será que también existe otro camino diferente a aquel del castigo fundamentado en la venganza y en la indignación? La pregunta es, ¿por qué será que en la ética, en la filosofía, en la religión, en la política, en la educación oficial, no se plantea y se profundiza sobre el hecho evidente que una cosa es la eterna, estéril y absurda lucha entre buenos y malos, y otra cosa muy diferente es la titánica guerra de las 1001 batallas que se lleva a cabo en el individuo que decide liberarse, libertarse del sometimiento en el que se encuentra por cuenta de estos personajes. ¿Por qué será que no se discierne sobre el hecho que una cosa es las revoluciones de sangre y borrachera, las fratricidas guerras entre buenos y malos, y otra cosa muy diferente es la autorrevolución que se lleva a cabo en aquel individuo que decide establecer en sí mismo los más elevados valores éticos y humanos, que decide implementar en sí mismo lo ético y lo decente. Pues en relación con este tema, y cuando de buscar la verdad se trata, pues aquí aplica lo que dice el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Él dice,
Nuestra voluntad para buscar la verdad se erige sobre la base de una voluntad aún más potente, nuestra voluntad de no verdad. Bien, con esto concluyo esta primera parte. Le invito a ver la segunda en el video que he titulado Indignación de Ignacio. Y pues, para finalizar, quisiera presentarle a mi vecino y amigo. Es él,